con el auxilio de aves de presa. Sin embargo, lo que decía es que las aves que se podían utilizar para realizar esta actividad debían provenir de las especies que se autorizaban en los calendarios de caza y captura comercial. Y en los calendarios de caza y captura comercial no se incorporaba ninguna ave de presa. Por lo tanto, todo aquel que ha hecho cetrería en estos años, de donde haya provenido su ave, estaba de manera irregular. Así que todos tenemos rabo de paja acá, no hay purito, que yo lo encontré en tal sitio, nada. Todos, absolutamente todos. Así que todos partimos desde el mismo lugar. Y se establecía la prohibición de captura de aves de presa categorizadas en algún grado de amenaza, aunque la mayoría de especies utilizadas en cetrería no corresponde a ninguna amenazada, salvo los falconiformes incluidas en CITES. Es decir, ¿cuáles son los falconiformes? A ver, alguien que me diga, algún cetrero, ¿cuáles son las falconiformes incluidas en CITES? Pepe Lucho. Todos los halcones. Todos los halcones que estén en el apéndice 2. Eso es, peregrino. Peregrino es el apéndice 1. Entonces, todas las falconiformes de apéndice 2. ¿Correcto? Entonces, esas eran las únicas que podíamos tener. Luego, y no sé si ustedes se acuerdan, no teníamos entonces hasta el año 2001, e incluso ya llegamos hasta el año 2009, y la cetrería no estaba regulada en este país. Se llamaba caza con el auxilio de aves de presa. No existía la palabra cetrería. ¿Okay? ¿Qué sucedió? El decreto legislativo 1090, o llamada ley del baguazo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, a alguien se le ocurrió, casualmente, incorporarlo como cetrería. ¿Por qué? El año 2005 aproximadamente se forma un grupo, y esto es para los que no saben todo lo que se ha hecho en realidad con la cetrería en el Perú. Se forma un grupo de aves de presa. Ese grupo estaba conformado por algunas personas como José Luis Galiardi, como José Luis Dibós, Fernando Angulo y quien les habla. Este grupo se establece con la Dirección General de Gestión, la Dirección General de Fauna Silvestre, que en ese momento, porque en ese momento ya no existió el INRENA. El INRENA se fusiona y se genera la Dirección General de Forestal y de Fauna Silvestre. Y en ese momento algunas personas, como quien les habla, empezamos a realizar las gestiones y se conforma este grupo. Y este grupo logra incidir y cambiar algunos términos y dentro de estos hacer entender a la autoridad que existe la palabra cetrería. No es una caza con el auxilio del ave de presa, porque a uno no lo auxilia el ave de presa, más bien uno, ¿no es cierto?, auxilia, acompaña al ave. No es un auxilio para nosotros, somos un estorbo para las aves en realidad. Entonces, hicimos entender esto, lo entendieron, apareció el decreto legislativo 1090, ya incorporaba la palabra cetrería. Luego, muy pocos saben, porque duró muy poco tiempo, tuvo un reglamento, el decreto supremo 002, el año 2009. Y en el año 2009 ya habíamos trabajado, y eso no me va a dejar mentir José Luis Galiardi, habíamos trabajado con Pepe Lucho, con José Luis Dibós, con Denis Cisneros, Diego Chávez y muchos otros, José Antonio Otero, no lo puedo dejar de mencionar. Ya habíamos trabajado un texto, y ese texto que proponemos los cetreros es el que lo incorporan tal cual, con y puntos, en ese decreto supremo, es decir, en el reglamento. Sin embargo, esa ley no duró mucho. ¿Por qué? Nuestros amigos de Bagua no están tan de acuerdo y se derogó esa ley después del baguazo. Entonces,
Aquí yo relato más o menos qué es lo que sucedió, ¿no? Dice, la participación de los grupos interesados a través de la demanda del establecimiento de políticas públicas adecuadas respecto a la cetrería propiamente y actividades conexas se da a partir de una reunión celebrada en el año 2007, de la que no se levantó ningún acta ni se llegó a ningún acuerdo. Es más, se desnaturalizó y se abandonó por un alegado desconocimiento de la actividad por parte del entonces INRENA. Posteriormente, ante la aparición del decreto legislativo 1090 y el proceso de su reglamentación, vieron un espacio de diálogo y de apertura que hacía posible la incorporación de manera adecuada del marco normativo necesario para la realización de la actividad. Por este motivo, sostuve interesantes reuniones con los profesionales de INRENA y se logró incluir un interesante articulado en el reglamento de esta ley aprobado mediante el decreto supremo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ya tenemos a la cetrería regulada. ¡Qué bien! Y de pronto, de la noche a la mañana, simplemente desapareció y ya no teníamos nada. Volvimos a donde habíamos empezado. Luego de esto, viene el primer campeonato y taller celebrado en Paracas, 25 y 26 de septiembre del año 2009. Fundo Cuatro Vientos, ya sabemos dónde fue el primero. Muy interesante, hubo ya un encuentro de cetreros, seguro ya Marco se acuerda, y me acuerdo que estuviste ahí participando también. Y fue muy interesante porque nos conocimos muchos y compartimos muchas cosas de las que ni siquiera habíamos visto. Pepe Lucho fue muy buen anfitrión, vimos aves como el águila viuda, por ejemplo, con algunos escapes, vimos peregrinos volando, cazando. Fue una experiencia para aquellos cetreros, para los que nos gustan las aves de presa, espectacular. Y muy interesante porque marcó un hito, era uno de los, bueno, era el primer encuentro, el primer campeonato, muy interesante. Sin embargo, luego perdimos fuerza, y perdimos fuerza en el Perú, pero no perdimos fuerza en el extranjero. Déjenme contarles que la cetrería se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y esa declaratoria, el día 16 de noviembre, sin embargo, ustedes sabían que cuando se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, parte de la UNESCO, de la que el Perú como Estado es parte y por ende participa en las decisiones, yo les voy a mostrar una cosa. Cuando se declara la cetrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿quién formaba parte de la delegación de Perú? Ahí están los nombres. Y Perú fue parte del comité que logró esta declaración y la que nos ha permitido mantener a nivel mundial a la cetrería como una actividad protegida, reconocida y protegida. Y es por esto que algunas personas con algunas tendencias ideológicas, con algunas preferencias, lo que nosotros llamamos el animalismo, que está siendo bastante extendido en toda nuestra área, no ha podido prohibir y no podrá prohibir nuestra actividad. Y desde donde estemos, desde el punto de vista legal, jamás lo permitiremos, porque es nuestro modo de vida. Y además de esto, es tan importante mantener a la cetrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí les hago una breve reseña sobre qué hace el comité y todo esto. Sin embargo, tranquilos, Perú estuvo como parte de ese comité. 10 años después, en 2022, Perú es miembro del comité. Y casualmente en 2023 va a seguir siendo miembro de ese comité. ¿Cuál es entonces la tarea de los cetreros y de las asociaciones a nivel
Perú y a nivel regional. A nivel Perú tenemos que hacer algo que algunos dirían, eso es fácil, es simple, es sencillo. No, no es fácil, no es simple y sencillo. Pero este encuentro, esta reunión, que tendremos fotografías, que tendremos escritos, que tendremos actas, que tendremos cómo probar, y más adelante seguiremos con las reuniones, con los encuentros, con los campeonatos, con los congresos, nos va a permitir solicitar al Ministerio de Cultura en el Perú el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación a la cetrería. Y hacia eso apuntamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. José Luis, tengo una deuda contigo en ese aspecto, porque lo iniciamos y no lo concluimos. Vamos a seguir adelante. Y ACEPER, yo sé que ACEPER va a ser quien nos va a hacer lograr eso. Los cetreros logramos entonces, una vez reconocida la cetrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, poder presionar de alguna manera y generamos esto, los lineamientos técnicos para la práctica de cetrería. En ningún otro país de la región, de Latinoamérica, ni de Sudamérica, tienen esto. En ninguno. Salvo alguien me diga algún otro lugar, ¿saben? ¿Conocen? No, ninguno. ¿Pepelucho, conoces? Ninguno. Estamos a la vanguardia. Nosotros los cetreros dijimos cómo teníamos que desarrollar nuestra actividad y la autoridad lo validó. La autoridad lo validó. Sin embargo, y vamos ahora a otro escollo. El derecho es dinámico y las normas cambian y se actualizan.